Tony Beats, la fuerza más grande que la vida del fenómeno de telerrealidad. La quimera del oro se encuentra ahora al borde de un silencio mucho más pesado que el rugido de las dragas y los motores diésel. El tipo de silencio que se instala cuando la realidad finalmente se pone al día, cuando el poder, la confianza y el impulso chocan frontalmente con la autoridad. Este nunca fue el final que imaginó para sí mismo, no después de décadas de doblegar montañas, ríos y hierro a su voluntad. Sin embargo, ahora se encuentra a merced de la supervisión del gobierno, la cinta sellada, las marcas oficiales y la señal inequívoca de que todo lo que construyó se ve obligado a detenerse. La presencia de los organismos de seguridad, la fría finalidad de los sellos rojos del gobierno y la suspensión de las operaciones confirmaron lo que Tony había temido, pero nunca creyó realmente que le ocurriría. Para un hombre que había construido su vida sobre el movimiento, la productividad y el implacable impulso hacia adelante, la paralización fue devastadora. Pero justo antes de que todo el peso de las consecuencias se desplomara, Parker Schnabel hizo un movimiento calculado por su cuenta, maniobrando cuidadosamente alrededor de los activos, las operaciones y el oro que Tony había pasado toda una vida acumulando. Si esto fue previsión, instinto o preparación a largo plazo para una caída inevitable, sigue sin estar claro. ¿Fue este resultado planeado mucho antes de que sucediera, o era Tony simplemente un hombre que siempre había estado esperando el día en que el suelo se moviera debajo de él? Las respuestas yacen enterradas bajo capas de ambición, riesgo y éxito duramente ganado. Para entender cómo llegó Tony Beats a este momento, hay que comprender la magnitud de lo que construyó. Según él mismo admite, Tony nunca quiso seguir a la multitud. Nunca le importó funcionar como los chicos, como solía decir, y se enorgullecía de labrarse su propio camino. En Gold Rush, Tony Beats surgió no como una personalidad televisiva pulida, sino como un titán de la industria, crudo y sin filtros. Su pasión por la minería, su inquebrantable resistencia y su voluntad de enfrentarse a terrenos imposibles lo elevaron muy por encima de sus contemporáneos. Incluso cuando su trayectoria estuvo plagada de reveses, fracasos y críticas públicas, Tony aprendió a convertir la adversidad en ventaja, demostrando constantemente que sus escépticos estaban equivocados. Mucho antes de que llegaran las cámaras de televisión, Tony ya se había hecho un hueco en el mundo de la minería del oro. A los 1994, ya disfrutaba de un éxito considerable, transformando ideas en operaciones operativas y convirtiendo terrenos en bruto en beneficios. La creación de Tamarack Gold Resources marcó un momento decisivo en el que se pusieron de manifiesto no solo sus conocimientos técnicos, sino también su instinto poco convencional para resolver problemas. Con cada riesgo calculado, la influencia de Tony se ampliaba, iba más allá de sus propias explotaciones y afectaba a toda la industria minera. Un solo contratiempo en una de sus minas podía repercutir en varias explotaciones, lo que demostraba lo profundamente arraigado que había llegado a estar su trabajo. El amor de Tony por la minería nunca se vio diluido por la comodidad o la rutina. La innovación era su oxígeno y el ímpetu su moneda. Una vez que se unió a Gold Rush en 2000, su presencia reconfiguró la serie. Aportó décadas de experiencia a cada fotograma, exponiendo a los espectadores las verdades tácitas de la minería del oro, los sacrificios, los peligros y la implacable rutina. Cada temporada se desarrollaba como una partida de ajedrez, de altas apuestas con Tony, varios movimientos por delante, manteniendo a los fans enganchados y a los críticos en silencio. Entre otras figuras prominentes como Rick Ness, Chris Dumit, Todd Hoffman y Parker Schnabel, que más tarde se convertiría en su rival más acérrimo. Tony siempre se mantuvo al margen. Su dominio no se basaba en la nacionalidad o la bravuconería, sino en los resultados. Con el tiempo su reputación se consolidó y su nombre se convirtió en sinónimo de determinación y audacia. Le importaban poco las consecuencias, se dejaba llevar por el instinto y una creencia inquebrantable de que los obstáculos solo existían para ser vencidos. Si el fuego se interponía en su camino, Tony lo atravesaba. Temporada tras temporada, Tony se enfrentó a catástrofes mecánicas, fallos en el dragado, derrumbes estructurales
e incluso incendios que podrían haber acabado con su carrera o con su vida. Sin embargo, aguantó adaptándose más rápido de lo que la mayoría podría comprender. Para los fans, se convirtió en la columna vertebral de La Quimera del Oro, la encarnación de todo lo crudo y real de la serie. Su creciente número de seguidores reflejaba no solo popularidad, sino respeto. Cada episodio se convirtió en una oportunidad para que Tony demostrara innovación, garra y autenticidad, sin filtros, cimentando su legado en la historia de la serie. Pero ni siquiera las leyendas son inmunes al colapso. Las mismas cualidades que construyeron el imperio de Tony, desafío, asunción de riesgos y empuje implacable, también allanaron el camino hacia su mayor crisis. El desmoronamiento comenzó en un día por lo demás ordinario, cuando Tony estaba totalmente preparado para el trabajo, vestido con un grueso mono de trabajo, centrado en otra batalla contra la tierra y el hierro. Fue entonces cuando su capataz llegó con noticias que rompieron el ritmo de todo lo que Tony conocía. Ante él se encontraba una de sus enormes dragas, una máquina construida para masticar el frío, el barro y la resistencia. Pero no se movía. Permanecía en silencio, inmovilizada no por el fracaso sino por la autoridad. Envuelta a su alrededor había una cinta de precinto del gobierno cruda e inconfundible que marcaba una parada completa. No se trataba de agotamiento mecánico, no era el clima, era una parada dura emitida por un poder mayor que el propio Tony. La conmoción fue inmediata. El sudor y el frío le recorrieron a la vez cuando la realidad se impuso. Los rumores se extendieron por la comunidad minera a la velocidad del rayo. Los mineros cruzaron las crestas para verlo con sus propios ojos. Las especulaciones estallaron. Política, violaciones de la normativa, disputas medioambientales, pero nadie podía explicar definitivamente lo que había ocurrido. Lo que era seguro, sin embargo, es que ese momento marcaba un punto de inflexión. Para un hombre que se había pasado la vida poniendo máquinas en movimiento y doblegando paisajes a su voluntad, verlos sin vida, bajo el sello del gobierno, era casi insoportable. Tony Bates, antaño imparable, se encontraba ahora al borde de un futuro incierto, enfrentado a un ajuste de cuentas que podría redefinir su legado y señalar potencialmente el final de una era construida sobre la valentía, el oro y el desafío. Esto suponía un trastorno total de lo que él representaba, y con las autoridades sobre su cuello necesitaría una razón válida para ingeniárselas para salir de él. Pero ahora el lugar está tranquilo. Las máquinas se sentaron congeladas en medio del frío, y los miembros de la tripulación de Tony murmuraban palabras de decepción con él fuera de la vista. Uno podría decir que esto se resolvería en un santiamén y su trabajo diario continuaría, pero por lo que parece costaría toda una fortuna luchar contra los demonios que lo tienen como rehén. Los titulares tampoco ayudaban. Críticos, transeúntes, detractores y presuntos intrusos se mantenían a la expectativa mientras las noticias parpadeaban en las pantallas de sus televisores. Un compañero minero, Parker Schnabel, que sabía leer entre líneas, sabía que era el momento adecuado para ir a la huelga y que cualquier nuevo retraso podría delatar sus intenciones. Asintieron con la cabeza, anticipando un posible beneficio, mientras la noticia desaparecía de las pantallas de sus televisores. La noticia de la posible caída de Tony corrió como la pólvora y se convirtió en tema de debate en varias emisoras. Era casi como si Tony hubiera tocado a la gente equivocada, ya que varias personas en Dawson deseaban su abrupta caída. También parecía que algunos tipos estaban patrocinados para destrozar su reputación, ya que su reputación se fue haciendo pedazos. Pero todo esto no eran más que especulaciones hasta que se le presentó un informe oficial en el que se afirmaba que había una falta por parte de Tony. En ella se afirmaba que el cierre se debió a una sobreexplotación hidráulica y a que no se cumplieron las órdenes de recuperación. Pero era ese el problema, ya que también se vendieron otras falsas narrativas sobre el cierre. Sin embargo, Tony ya estaba preparado para lo que ocurriría después. Mientras la adrenalina corría por sus venas, se mostró muy calculador sobre cómo demostraría su inocencia. Afortunadamente para él tuvo un cara a cara con los periodistas donde ofreció una postura reformadora sobre todo lo sucedido. Sin importarle las consecuencias de sus actos, Tony adoptó una postura reformista. Me llaman imprudente,
Llevo aquí más tiempo que la mitad de los que han vivido estos vendedores de papel, gritó. ¿Quieren hablar de contaminación? Miren lo que el gobierno ha estado vertiendo durante 100 años. ¿Me eligen porque no les beso las botas? Tony se mantuvo firme a pesar de la caótica situación y no dejó que nadie le tirara como una moneda al aire. El vídeo dio la vuelta al mundo en poco tiempo y todo el mundo pudo ver lo que defendía y había defendido. Hubo reacciones encontradas en Internet y todo el mundo tenía derecho a opinar. Una ínfima parte de los internautas apoyaba sus acciones mientras que la otra mitad le reprochaba ir contra las leyes de un país. Tony se quedó solo envuelto en su siguiente línea de actuación mientras Parker Schnabel y su equipo dibujaban mapas de una posible compra. Esto era bastante increíble. Parker, que había vitoreado la victoria de Tony en algún momento, estaba ahora a punto de reclamar lo que su viejo amigo había luchado por poner en marcha. Si esto no era una traición a la confianza de alto nivel, ¿qué sería Parker? Ya tenía el corazón arreglado y pronto pondría en marcha su plan. Parecía un plan a largo plazo, y ya que tenía la oportunidad de dar el golpe, ¿por qué no ahora? Comparando y contrastando sus ideas, ideó un plan para dar en el blanco. Unos días más tarde, a medianoche, Parker y su equipo repasaron cada uno de sus mapas trabajando en las líneas que se habían establecido. Él y su equipo trabajaron durante toda la noche, y con la ayuda de sus plantas de lavado camiones y todo lo que tenían a su disposición por la mañana, tenían nada menos que un viaje satisfactorio. El fin de una era. ¿Y tuviste algunas negociaciones interesantes con él? Si quiero decir, es interesante. Supongo que interesante es una forma de decirlo. Parker y su equipo hicieron un buen trabajo pasando desapercibidos. Por la mañana ya estaban alerta. Pero su siguiente línea de actuación les sorprendería incluso a ellos. ¿Qué hacemos ahora? A los miembros de la tripulación de Parker se les hizo una sutil reflexión a través de las palabras. En respuesta a esa afirmación, un miembro de la tripulación sugirió escribir una carta. Al principio muchos se opusieron, pero al poco tiempo vieron la necesidad de sus acciones, y todos estaban de acuerdo. A la llegada de la mañana, Parker ya estaba en medio de su plan. Él y su equipo habían movido todos los hilos para recuperar el terreno abandonado. Preguntó a los miembros del equipo quién no aprovecharía esta oportunidad, ya que todo el papeleo estaba hecho para respaldar sus expectativas. Cada línea de actuación de Parker y su equipo demostraba que siempre habían envidiado a Tony Beats, y ahora que tenían la oportunidad delante de sus narices, no se atrevían a perder el tiempo. La tierra emblema de grandeza estaba ahora en barbecho cubierta de hielo profundo. Las cintas de precaución y las máquinas paradas junto a los miembros de su tripulación eran ahora el estado del astillero, y al menos entendieron la escritura en la pared. Es el fin de una era. Las excavadoras y los camiones de transporte se pusieron a trabajar codo con codo, mientras Tony con gran furia cuestionaba por teléfono la afirmación de un hombre que había actuado mal. Su voz hablaba profundamente de las frustraciones por las que estaba pasando, pero solo intentaba mantenerse fuerte en medio de todo. Se dio cuenta de que esta lucha no sería fácil a medida que se acercaba a las imágenes y sellos gubernamentales colocados en diferentes partes del patio. Intentó contener las lágrimas, pero sus expresiones faciales le fallaron al leer cada una de sus citaciones. Sabía que solo era un minuto de la batalla que le esperaba. Además, volver atrás no era una opción. Estaba dispuesto a luchar con todo lo que tenía, incluso hasta su último aliento. Mientras luchaba contra sus pensamientos internos, lo que vio a continuación le hizo temblar la espalda. Solo tuvo valor para mantenerse en pie. Al otro lado del valle estaban los camiones de Parker moviéndose con equipos hacia el emplazamiento de Tony Beats. No podía creer lo que veía, y por primera vez, un pensamiento diferente pasó por su mente, tal vez diciendo que todo era un trabajo planeado. Pero todo esto no tenía importancia, ya que el equipo de Parker nunca detendría el proceso en curso, por nada del mundo. Se dio cuenta de que su sitio no solo fue cerrado, sino que fue reemplazado por otra empresa conocida como Klondike North Ventures, los sueños infernales de Parker durante mucho tiempo. El trabajo subterráneo de Parker se hizo con gran precisión y exactitud,
tanto que mantuvieron esto en secreto durante muchos años. Tony no era consciente de esto todo el tiempo, pero constantemente jugó en manos de su enemigo, a quien se había referido como un amigo a lo largo de los años. No hay nada más desgarrador que esto. Cada línea de oro por la que Tony había trabajado se le escapaba de las manos y no podía hacer nada al respecto. Parker Schnabel había repasado pacientemente sus planes una y otra vez, y cuando llegó el momento de poner en marcha el engranaje, no había lugar para errores. Mientras otros estaban envueltos en la noticia de la caída de Tony Parker con sus pasos calculadores, reclamaba cualquier cosa que probablemente llevara el nombre de Tony. Con esto podía lograr sus intenciones y nadie lo cuestionaría porque había papeleo real. La postura de Parker no sería deliberada en este asunto. Estaba 10 veces por delante de sus compañeros. Esto lo pensaba sistemáticamente y de algún modo estaba en lo cierto. De la noche a la mañana, las estrechas carreteras que conducían al yacimiento y este envuelto en una fina oscuridad se iluminaron. Ráfagas de linternas recorrieron el entorno y solo para legitimar que Parker tenía ahora el control, se oyeron ruidos de excavadoras trabajando y camiones moviéndose de un lado a otro en el patio. Un plan bien orquestado llega a buen puerto, diría Parker. La luminosidad de todo el patio era una prueba de que el mapa trazado no le fallaba, y todo lo que podía ver eran años de inversión dando sus frutos. En el otro lado, Tony estaba hecho pedazos con este nuevo acontecimiento, y solo podía pararse en altas crestas mirando lo que inicialmente era suyo. El dolor cortaba más profundo que un cuchillo, y aunque siempre intentaba recomponerse, era visible que se estaba cansando de la lucha. En una ocasión Mónica Bitts, cubierta de historias de su marido, decidió echar un vistazo. De pie en lo alto de las altas crestas, también pudo ver la vida que fluía constantemente de lo que inicialmente era suyo, y alguien que solo contaba con su caída era ahora el ocupante. Esta era la mayor traición de nadie, murmuró. Pero todo esto era solo una reacción al dolor que sentía en su interior, ya que nada impediría a Parker tomar posesión de lo que había planeado a lo largo de los años. Parker era un planificador genial, y solo cuando desveló su plan final, se hizo realidad para los Beat, un monarca en diáspora. A pesar de todo lo ocurrido, Tony Bitts no tenía por qué llorar eternamente. Siempre ha creído que hay una manera de sortear cualquier situación, y con este pensamiento suyo ha vencido a muchos guerreros. La batalla que tiene ante sí es seria, así que necesitaba un plan estratégico para recuperar todo lo que ha perdido. En el interior del remolque que se convirtió en su base, Tony Bitts reunió un puñado de materiales y puso en marcha el engranaje mientras trazaba una estrategia para una posible ruta hacia la justicia. Concentrado en este acto, su corazón late más rápido que un tambor mientras varios pensamientos recorren su mente buscando la mejor línea de acción. Observó cuidadosamente las lagunas para un posible ataque mientras estudiaba la carta, las ofertas geológicas y las pruebas de propiedad, rodeado de familiares y simpatizantes. El coraje para seguir adelante con sus descubrimientos se apoderó de él cada día, y en un momento chasqueó los dedos diciendo: «Lo tengo, nunca saben lo que se les viene encima». Nadie murmuró palabra alguna, pero por la expresión de sus caras, uno podía darse cuenta de que estaban sorprendidos. No obstante, apoyaron su decisión, sabiendo que es el maestro de los planes. «Parker ha tocado la cerilla equivocada, y lo va a pagar caro», murmuró con calma. En un santiamén, sacó su teléfono y canalizó toda su energía en sus recientes hallazgos. Con unas pocas llamadas se puso en contacto con los viejos amigos que una vez fueron sus vecinos y que habían escarbado con él en las buenas y en las malas en los viejos tiempos. Desde el otro lado, las voces martilleaban diferentes palabras y a los pocos minutos de conversación lanzó algunas preguntas con la esperanza de encontrar algunas respuestas sobre algunos de sus equipos. Sus respuestas le dieron esperanzas. La luz verde que necesitaba era una atestación de que iba por el buen camino. Rápidamente, como un columpio en acción, desencadenó cada uno de sus planes bien orquestados. Iba a continuar con su explotación minera por muy malas que fueran sus acciones. Conformarse en este momento no estaba en su radar ni estaba dispuesto a apelar. Sus últimos pensamientos fueron seguir su instinto.
Al fin y al cabo, los riesgos siempre han sido la naturaleza de su tedioso trabajo. Volvió a hablar con calma dando palmas. Parker se metió con el tipo equivocado. En los días siguientes, los miembros de su tripulación que habían permanecido a la espera de nuevas instrucciones empezaron a abandonar el lugar de dos en dos. Era el viaje más seguro que se le podía ocurrir, y si eso significaba desconectarse de la red, no le importaría hacerlo. Sin permisos ni pruebas de continuación, los camiones empezaron a rodar. El equipo se dispuso cuidadosamente, y la mano de obra necesaria estaba sobre el terreno para realizar un buen trabajo. Aunque este plan era una acción rápida a su calvario, Tony estaba dispuesto a seguirlo al pie de la letra sacado de las cenizas de la derrota. Me levanto a las 6 de la mañana. Seamos sinceros, lo que hace es llegar, tumbarse en el sofá y coger el mando a distancia. Algunas personas no entendían por qué Tony estaba llegando al extremo solo para conseguir lo que quería, pero con el tiempo las cosas empezaron a sucederse una tras otra. Mientras tanto, Parker disfrutaba de su éxito largamente perseguido, mientras varias máquinas caían en picado y la planta de lavado junto al río hacía su trabajo. Sinceramente, todo iba sobre ruedas, pero no duró mucho hasta que sus mayores temores llamaron a su puerta. Una mañana seguía su rutina habitual cuando notó algo fuera de lo normal. Un sensor con una luz roja pitaba, lo que significaba que algo estaba apagado. Se detectó un sutil movimiento, pero cuando llegaron allí, no vieron nada implicante. La fuerza invisible de Tony estaba actuando, pero Parker no estaba preparado para lo que ocurriría a continuación. Al cabo de 2 noches, se detectaron varios rastros, pero lo curioso era que ningún camión había pasado por esa ruta. Al principio no le dieron importancia, alegando varios factores que podían haber causado ese malestar. Pero cuando estaba a punto de dejarlo pasar, llegó un chascarrillo que aumentó sus sospechas. Pocos días después de que se encontraran esos rastros, el capataz de Parker se llevó un susto cuando realizaba unas comprobaciones rutinarias. No podía creer lo que veían sus ojos. Un dron volador había invadido su perímetro con la esperanza de encontrar alguna prueba. Junto a su planta de lavado había un dron dando vueltas con precisión, y cuando se comprobó a fondo, no era ninguno de los suyos. Para entonces la montaña ya estaba despejada, y Parker tenía que montar guardia. Al ver el dron se hicieron preguntas, pero no se dieron respuestas hasta que el dron se desvaneció con la espesa nube y la humedad. Tony Beats era el cerebro de esta vigilancia con drones. Lejos al otro lado, el reputado minero desenterró toda la información. Desde los conductos de combustible hasta las excavadoras y los movimientos de los camiones, toda la información que necesitaba estaba ante sus ojos, y desde la distancia podía ver todo lo que ocurría en el emplazamiento de Parker. Beats estaba totalmente preparado para cualquier cosa por si algo salía mal. Esta fue la secuela de lo que pasó. La secuela de la represalia. Básicamente te quedaste atascado. Pueden hacer un reality show de cualquier cosa, pero esto ya es un espectáculo bastante grande, ¿no? La siguiente línea de acción de Parker no se hizo esperar siempre y cuando tuviera pruebas que pudieran cortar de raíz a Tony. No se lo tomaría a la ligera porque era una declaración explícita de guerra. Los dos bandos eran antagónicos y aunque parecía que todo iba bien in situ. Internet no afirmaba esa afirmación, ya que muchas cosas eran ya rumores. En un abrir y cerrar de ojos, varios rumores circularon entre los mineros de todo el norte y pregunta tras pregunta llegaron a oídos del público. ¿Estaba Tony desafiando las órdenes del gobierno? ¿Estaba Parker demasiado cerca de su antigua explotación? Estas y muchas más cosas salieron de boca de los mineros, mientras los dos mineros se movían en puro antagonismo esperando el momento oportuno para dar el golpe. El oro era la manzana de la discordia, y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Dawson City no fue testigo de todo, pero Internet estalló antes de que los rumores aparecieran en la bella ciudad. Los aficionados exigían respuestas, y se crearon hashtags con precisión con la esperanza de llegar a las raíces del asunto. Sin embargo, se encontraron con la dura oposición que existía desde hacía tiempo. Sin embargo, no se echaron atrás, sino que exigieron justicia y no vieron razón alguna para que el rey de Klondike quedara sepultado bajo la política y no bajo los errores como afirmaban.
En Internet circularon clips del rey minero, y los aficionados volvieron a recordar cómo Tony construyó un imperio desde la nada. Ahora un joven al que las vicisitudes de la minería apenas habían puesto a prueba de repente estaba a la altura de la leyenda. También hablaron de los años de impacto de Tony difundiendo algunas imágenes en bruto que hacían justicia más que hablar. Ya estaba claro que Tony no era un minero cualquiera al que hubiera que restar importancia, sino alguien cuyo impacto resistiría el paso del tiempo. Se convirtió en el centro del momento mientras las noticias aparecían en las pantallas de televisión, y todas las noticias se limitaban a mostrar a un hombre que lo daba todo por lo que más amaba. De repente la fama de Parker empezó a resquebrajarse, y todo el mundo pudo verle como lo que era nada más que un cazafortunas. Incluso el apoyo de sus seguidores empezó a temblar con el tiempo, y por primera vez algo no encajaba en la idea de que Parker se hiciera cargo del legado de Tony. Pero creer que Parker se echaría atrás era un cuento que muchos se atreverían a contar. Una vez dijo a su equipo que luchar por tus derechos no es explotación, sino una forma legítima de adquirir lo que es tuyo. Legado destrozado en pedazos. Para ser honesto contigo me importa una moca que estemos trabajando con esos niños. Si te digo la mos verdad me alegro de no sentirme como ellos. Tal y como Parker había dicho a los miembros de su equipo, estaba preparado para cualquier cosa, quiero decir cualquier cosa. Utilizando a Tony como cebo cubrió todos los resquicios que pudieran hacer que sus acciones parecieran ilegales. Primero filtró varias imágenes de las operaciones de Tony, etiquetándolas con un nombre insensible para sacar a la luz el legado casi olvidado de Tony. Durante un tiempo causó estragos en el nombre de Tony, y justo cuando estaba a punto de desvanecerse, llegó otra estrategia que utilizó para quemar las cosas. Pagó a algunos blogueros para que vendieran una narrativa falsa, y con cada pizca de ellos hicieron lo que él había dicho. Sin ningún orden en particular, Tony fue pintado bajo una mala luz, y por enésima vez supo que estaba lejos de redimir su nombre. Esto golpeó más profundo que nada, mientras el legendario minero veía todo lo que había sufrido a través de los años desvanecerse en el aire. En este momento Tony no pudo controlar las lágrimas que fluían por sus ojos. Sumido en profundos pensamientos, murmuró de nuevo: ¿Dónde me he equivocado? Solo intentaba ser responsable. Estas palabras no eran solo vacías, sino que mostraban el profundo dolor que brotaba del corazón del hombre. Se dio cuenta de que nunca tendría el control de lo que había construido a lo largo de los años. Mientras Parker se sentaba cómodamente sobre él, lo único que podía hacer era ver cómo su yacimiento de oro rendía beneficios para alguien que nunca supo cómo sufrió las tormentas y el frío extremo para construir un imperio duradero. Diferentes pensamientos pasaron por su mente, pero ninguno podía hacer justicia al hecho de que ya estaba desplazado de su posesión que sería para toda la vida. Parker finalmente rió el último sobre la herencia de Tony, y ni una pizca de remordimiento cruzó por su cara de que estaba equivocado. Esta es la prueba de que tu amigo de más confianza puede ser tu enemigo. Por desgracia para Tony lo vio con sus propios ojos. En un futuro próximo puede que ocurra algo, pero por ahora Tony se lo ha perdido todo y solo vivirá lamentándose con el paso de los días. ¿Qué opinas de la situación? ¿Y dirías que Parker estaba totalmente equivocado? Háznoslo saber en los comentarios y no olvides darle a los botones de me gusta y suscribirte. Te esperan muchos vídeos increíbles.